Europa está maldita. No exageramos en estas palabras. Satisfacer la adicción de Volodymyr Zelensky a las armas le ha traído una consecuencia fatal al viejo continente. El excomediante ya dejó de contar chistes y ahora amenaza a quienes le hicieron creer que eran sus aliados en el conflicto. Ucrania ha chantajeado a Occidente inesperadamente. Si dejan de enviar armas a Kiev, lo que va a pasar será terrible. Atentados, violencia, etc. Esto lo ha dicho la propia Ucrania, que ha puesto en aviso a Europa, pero ¿es una advertencia o más bien una amenaza a sus socios? ¿Quién es Mikhail Podolyak, el portador de esta, llamémosla así, maldición? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. ¿Quién es Mikhail Podolyak? ¿Y por qué hace estas declaraciones amenazantes? El personaje es asesor del títere ucraniano Volodymyr Zelensky y participó en las fallidas negociaciones de paz del año pasado como uno de los principales representantes de Ucrania. Este señor de ideología abiertamente ultranacionalista no pierde ocasión de pedir armas a Occidente y de hacer propaganda triunfalista y antirrusa. Así, durante un programa de la televisora ucraniana Rada, el pasado 10 de mayo, lanzó amenazas de acciones subversivas en Europa si les suspenden el suministro de armas. En un tono de absoluta calma, como si estuviera explicando un asunto común, declaró: «En Europa no se van a poder comer un croissant con tranquilidad si Kiev sale mal parada del conflicto por falta de suministro de armas». Sí, señor, tal como suena. Lanza la amenaza. Tiembla Europa, parece decir. Pero, ¿por qué estas declaraciones? ¿Cuál fue el detonante de estas declaraciones de Podolyak? Pues que horas antes, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, había declarado que la paz en Ucrania podría alcanzarse fácilmente si cesara la ayuda militar occidental, pero que no sería una paz deseable. En esencia, Borrell dice que Ucrania sería derrotada en cuestión de días si Occidente suspende el suministro de armas, pero que no conviene a los intereses europeos la derrota ucraniana. La parte ucraniana, unas horas después, está chantajeando a la Unión Europea con ataques de carácter subversivo, aun cuando Borrell, a renglón seguido, dice que no va a permitir una derrota ucraniana. El comediante presidente sabe que, sin el apoyo occidental, no tiene posibilidad alguna de continuar en la batalla y está asustado. Tiene que mantener a sus patrones involucrados en el conflicto, por lo que recurre al chantaje y a las amenazas. Y está asustado porque hay una creciente toma de conciencia en los pueblos de Europa y Estados Unidos que cuestiona el beneficio de continuar con la ayuda. Y es que las sanciones aplicadas por Occidente para asfixiar a Rusia se ha convertido en un boomerang que ha estimulado la inflación y el desempleo por el aumento del precio de los energéticos. La calidad de vida en el jardín europeo se ha deteriorado y se registran protestas en Alemania, Reino Unido y Francia. Europa se ha dado el típico tiro en el pie. La Unión Europea está perdiendo industrias que emigran a la potencia del norte, después que este país emitiera una ley para disminuir los costos energéticos a la inversión extranjera. Europa le está comprando gas a Washington a 4 veces el precio que lo adquiría de Rusia. Europa se está quedando sin reservas de armamentos. Entonces, ¿quiénes han sido los más perjudicados? Lo dicho, el típico tiro en el pie, porque además la economía rusa se ha robustecido. La moneda rusa se cotiza bien en el mercado. Rusia ha fortalecido su alianza estratégica con China y de conjunto están impulsando exitosamente la creación de un nuevo orden multipolar. Ante estas verdades, algunos gobiernos europeos y personalidades de la vida política y social comienzan a plantearse alternativas al conflicto. Los gobernantes de Ucrania conocen de este estado de ánimo y por ello están muy atentos a lo que se diga en la región respecto al enfrentamiento con Rusia y reaccionan con inmediatez.
y han demostrado que son muy capaces de realizar atentados subversivos. Ahí están el puente de Crimea, los crímenes contra la vida en Moscú y San Petersburgo de 2 periodistas, incursiones de comando contra pueblos fronterizos rusos y el más reciente atentado del presidente ruso con el envío de drones hasta el mismísimo Kremlin. Ustedes nos armaron y lanzaron al conflicto. Ahora asuman su papel. Exigen desde Kiev y amenazan con consecuencias terribles si Europa se retrae de su posición actual. Por supuesto que los dirigentes europeos no pueden pasar por alto las declaraciones de Mikhail Podolyak, conociendo el engendro que ellos mismos forjaron. El surgimiento de grupos subversivos en Ucrania no sería nada extraordinario. Donde intervengan el Imperio del Norte y la OTAN, muy difícilmente se vuelve a alcanzar la paz, y en muchas ocasiones resulta en el surgimiento de organizaciones criminales, si es que ellos mismos, los del norte, no los crearon previamente. Al-Qaeda es una creación de los Estados Unidos para combatir a los soviéticos en Afganistán en los años 70. De las intervenciones de la OTAN, o surgen grupos como ISIS, Boko Haram, Ash-Shabaab, o dejan un país en un caos total de ingobernabilidad como ha ocurrido en Libia e Irak. Con estos maestros, ¿qué no podrá formarse en Ucrania? La actitud arrogante, prepotente, injerencista y belicista de Occidente es la razón que sostiene el conflicto ruso-ucraniano. Son mentirosos. Con Rusia se comprometieron en 1990 que la OTAN no avanzaría una pulgada hacia el este. Falso. Previo al inicio de la operación especial rusa en Ucrania, ya este y Bielorrusia eran los únicos países del antiguo bloque soviético que no se habían incorporado a la organización. En 2014, se producen encuentros violentos entre ultranacionalistas ucranianos y la población de origen ruso en Donetsk y Luhansk. Nuevamente, la mentira se impuso en la negociación de la que surgieron los acuerdos de Minsk. Recientemente, Angela Merkel, ex canciller alemana, declaró que los acuerdos fueron una estrategia para ganar tiempo y rearmar a Ucrania. Los ataques ucranianos contra las regiones de mayoría rusa, más la intención declarada por Zelensky de unirse al bloque de la OTAN, fueron trazando la línea roja que Rusia declaró que no permitiría traspasar. De manera completamente irresponsable y aupados por Occidente, Ucrania se fue convirtiendo en la punta de lanza que la élite necesitaba para desmembrar Rusia. El carácter proxy del conflicto le está costando a Ucrania muchas pérdidas de vida y la destrucción que deja un enfrentamiento bélico a su paso. A pesar de toda la rusofobia desatada, una gran parte de la humanidad no se deja engañar y ve a Zelensky como instigante del conflicto. Por ello piden armas y más armas. Ya les entregaron los tanques que pidieron para que Rusia los fuera aniquilando en la medida que aparecían. Siguen insistiendo en la necesidad de cazas F-16 y de misiles de mayor rango de acción, además del complementamiento de sus reservas, tan escasas que no pudieron lanzar la ofensiva anunciada a todo bombo. La reacción de Podolyak destaca por su carácter extorsivo. O me dan armas o van a sufrir consecuencias terribles. Dice como cualquier guapetón de barrio, y lo puede hacer porque sabe que los señores que gobiernan el Imperio del Norte lo están apoyando y están sacando una buena lasca de papel europeo y de momento les interesa seguir con el enfrentamiento. Pero cuidado, si amenazó públicamente a su aliado europeo, ya puede haber planificaciones de acciones subversivas. La ideología ultranacionalista que hoy gobierna en Ucrania es la misma del nacionalismo alemán del siglo pasado, con la misma falta de escrúpulos cuando de imponer sus objetivos se trata. Y en este sentido, Occidente debe estar preparado. Hay una gran cantidad de armas entregadas al comediante de las que no se conoce su destino final, que pueden haber caído en manos de grupos paramilitares y ser utilizadas con fines subversivos. El día antes de las declaraciones de Podolyak, el 9 de mayo, Ursula von der Leyen realizó una visita a Kiev, en celebración del Día de Europa. En su encuentro público con Zelensky, le ratificó el apoyo de la Unión Europea a Ucrania y anunció un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Pero,
¿Qué se habló tras bambalinas? ¿Estarán tentando el terreno para identificar intenciones ocultas por los ucranianos? Estos políticos son truculentos, no juegan limpio, y puede que la intención de fondo de la visita sea tomar el pulso de los líderes ucranianos. Por lo pronto, la amenaza está lanzada. Europa, estate alerta. Tu jardín peligra. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.